Tal amigos, una vez más con ustedes ahora para continuar la lectura del capítulo número 4 y 5 de la novela En la Tierra de Ob, escrita por un servidor y publicada en la Ciudad de México, también disponible en Amazon en sus formatos eh, físico en el 2009 y formato digital en Kindle o como quieran o como se llame esa plataforma. Entonces leeré capítulo 4 y capítulo 5. No me puedo contar como aquellos que tuvieron una vida llena de lecturas clásicas precoces. Sin embargo, la presencia de algo como un libro dentro de una caja fuerte se me antojó un mecanismo dispuesto a comunicar secretos más allá de mi entendimiento. El Selecciones era muy ponderado por toda la comunidad desértica como fuente, no solo de entretenimiento, sino como medio de transformación cognoscitiva. Después de ir a la única farmacia del pueblo con mi abuela a recoger unas medicinas que había encargado, y que el farmacéutico me diera algo para los moretones de la cara de mi encuentro con la hombría, tuve tiempo para contemplar diligentemente el Selecciones que llegaba por el ferry con retraso de un mes. La farmacia era el lugar que servía de mercado de abarrotes, perfumería y librería, en donde el Selecciones no era lo único que podía nutrir, era lo único que podía nutrir de conocimiento a todos los toscos pescadores y trabajadores mineros. Al contemplarlo de primera mano pude comprobar que efectivamente el texto escrito aparentaba mayor profundidad. Grandes tiradas de palabras en las que las ilustraciones no reflejaban exactamente lo que ocurría en el texto. Era una revista fundamentalmente para ser leída y además herramienta que propagaba todo un goce intelectual. Mientras mi abuela platicaba con Dolfale, el boticario, sobre sus últimas dolencias, y éste le recomendaba encargar a Guaymas otro medicamento mucho más efectivo, yo me dedicaba a tratar de indagar la verdad sobre las selecciones que tenía en mis manos. Ante mí se me reveló la posibilidad de un conocimiento mucho más exquisito, el mundo y sus respuestas, el mundo y sus temores, además de secciones que hacían de aquel texto una fuente real de conocimiento. Descubrí una serie de apartados que estaban constituidos para solventar tales desventajas. El que más me llamó la atención fue el que demandaba al lector un enriquecimiento lingüístico. Esta especie de diccionario presentaba definiciones y luego un examen para poner en práctica la definición. Esta intención de uso real me entusiasmó ante la posibilidad de adquirir algo que en aquel entorno desértico no existía. De igual manera quedé prendado, creo que por su cacofonía mnemotécnica de la sección llamada citas citables. Estas citas se erigieron como nuevos mecanismos de inteligencia dentro de mi rudimentaria estructura mental. Tenían contenidas pequeñas frases de lo que creía podía ser conocimiento revelado. Al leerlas no estaba seguro de haber entendido algo, por lo que su carácter críptico me confirmaba su potencia intelectual vedada a un niño de 10 años. Ante esta ininteligibilidad que se me antojaba necesaria, solo las trataba de saborear en mi boca como si de veras el mundo cambiara ante mis palabras pronunciadas. Traté de acometer el texto solo para probar el sabor del conocimiento, por lo que creí que sería lo más asequible. La sección que escogí para darme una experiencia cognitiva fue la titulada La risa, remedio infalible. La sección de chistes podía darme una idea de lo que era un remedio para el sufrimiento de la vida y sus vergüenzas familiares. Dado el lugar farmacéutico en el que me encontraba, concluí que sería el necesario para comenzar mi entrenamiento curativo. Los chistes a los que me enfrenté tampoco me resultaron graciosos. Solo esbocé una sonrisilla para fingir ante el mundo que entendía todo aquello que leía y que era partícipe de una verdad mucho más elevada. En otras palabras, todo nieto de mi abuelo. Al contemplar todo ese universo lingüístico que se mostraba en el Selecciones, tuve a mi abuelo Richard por un tipo culto. Súbitamente lo imaginé encerrado en su cuarto con la lupa que usaba en lugar de lentes, repasando todas las secciones y entendiendo la vida desde su cama. Lo creí lleno de sabiduría aquilatada como dinero en su caja fuerte. Decidí establecer un pacto secreto con él y entregarme al estudio de Selecciones para poder compensar mi derrota física en la cancha. Imaginé a mi abuelo Richard finalmente como un monstruo lingüístico que por no desgastar su intelecto solo emitía interjecciones ante el hastío que le podía producir el mundo del pueblo desértico en la mitad de aquella península
californiana. 5. En la Ciudad de México, una vez concluidas las vacaciones de verano, para no olvidar la promesa que me había hecho y ser merecedor de un linaje de eremitas como el de mi abuelo, traté de procurarme un ejemplar de Selecciones. Mi madre accedió a la petición de hacerme llegar uno porque juzgó que, si bien no era una buena lectura, sí era algo que a un niño a la sazón de 10 podía ayudar en su desarrollo intelectual. Con el mismo ejemplar me trajo el único libro que tuve en mi infancia, Corazón, diario de un niño. Lo miré con resquemor y lo encontré demasiado infantil, sobre todo las ilustraciones que se mostraban dentro del texto. Tenía una cubierta con pastas duras amarillas y un gran corazón rojo en el que decía la palabra corazón. Debajo de este estaba el niño al que supuse correspondía el diario. Lo hojeé un par de veces. Preferí esforzarme de entrada en la lectura de Selecciones y comprobé que mi vocabulario era bastante limitado como para entender los tópicos que ahí se ventilaban. Empecé con lo que creía sería fundamental y volví a la sección que porfiaba por entender, los chistes. No sabía hasta qué punto sufría ni hasta dónde debía de remediar el dolor que sentía. Sin embargo, la risa era algo que definitivamente estaba dispuesto a esforzarme por experimentar. Leí infinidad de veces los mismos chistes y no creo haber comprendido nunca uno solo. Intenté sobreponerme y pasé a la sección de citas citables. Solo pude memorizar algunas de ellas que le repetía a mi hermana para demostrarle la profundidad de mi pensamiento y el contenido sapiente de mi inteligencia. Ella me increpaba para responderme, con justa razón, que ni siquiera sabía lo que decía, a lo que por supuesto contestaba con solvencia que la ignorante era ella. Cansado y derrotado por este lenguaje críptico y sus patrañas, me dediqué a lo que mejor se podía hacer en la Ciudad de México en un departamento de la colonia Nápoles flanqueado por dos ejes viales, ver la tele y saludar al tío Gamboín. Coincidió que con el regalo de mi madre de corazón, o tal vez dado que en la tele proyectaban una caricatura del mismo libro, me consagré a seguir sus capítulos, más como un tributo a mi madre y su gentileza en caso de que quisiera saber si estaba leyéndolo. La caricatura sin duda presentaba más efectos dramáticos que la versión del libro. Además, los dibujos animados manejaban la fisonomía de los personajes mucho mejor que lo que pudiera representar el texto en mi imaginación vacilante. Estos a la postre me proveyeron de todos los sentimientos que un infante podía experimentar a tan temprana edad. Cada episodio me iba cargando de una melancolía hacia el mundo en que vivía. Al mismo tiempo saturaba mi mente de preconcepciones morales. Recuerdo incluso con nostalgia la voz del niño narrador de nombre Enrique, tratando de dar el resumen, la moraleja que le había brindado la vida. Esto sí que podía tener un contacto con mi mundo vacilante para ensopar mis ojos en llanto. Uno de los capítulos fundamentales en mi desarrollo intelectual sensitivo fue el episodio en el que el conflicto recayó en la figura del niño gris del salón, del freak, inculpado violentamente de robo. El objeto perdido era un libro. Este niño de nombre común, al que podemos llamar Roberto y marginado en el salón de clase, era la representación de la inutilidad física. No tenía dotes de líder, no era comprendido por sus pares y su gran peso era objeto de burla por todos los compañeros. A la hora del almuerzo siempre manchaba sus camisas y no tenía cuidado de sus movimientos. Vivía todo el tiempo angustiado y parecía temerle al mundo. Por supuesto, después de haber sufrido la inculpación del delito, no fue capaz de defenderse. Si acaso se defendió, lo hizo tan calladamente que no pudimos escucharlo. Al terminar el día, con todos los niños apuntándole con el dedo y siendo objeto de escarnio, este freak se dirigió al narrador para decirle que fuera a su casa. Como Enrique tenía el corazón tan grande, no en balde el libro se llamaba así, y no discriminaba tan fácilmente, accedió a ir a su casa después de la cena. Enrique llegó puntual a la cita y cuando la madre de Roberto le abrió la puerta pudimos comprobar con estupor que en realidad este freak era un niño amado por sus padres y no producto de una familia disfuncional. Tanto Enrique como el espectador nos quedamos patidifusos por no saber el porqué de su inseguridad ante el mundo. La madre llamó a Roberto para avisarle que su amiguito había llegado y les ofreció leche con galletitas. Roberto diligentemente condujo a Enrique a su habitación. En ella descubrimos que el freak se dedicaba, en sus ratos de ocio, a clasificar una biblioteca privada de más de 1000 volúmenes por el sistema Dewey Decimal que escondía detrás de una cortina.
El freak, ante el asombro que Enrique experimentó al ver aquella biblioteca, le dijo que tomara el libro 330.R25. Curiosamente nos percatamos de que era el libro perdido. Advertimos que no era que efectivamente se lo hubiera robado para incorporarlo a su biblioteca, sino que el volumen estaba ahí desde hacía un par de años, previa consulta del ex libris que el freak había diseñado. Roberto le confesó su gusto por la lectura y cómo en las tardes, en lugar de socializar en el parque, se quedaba en su casa leyendo libros que su madre le compraba y que él aquilataba en su biblioteca. De esta manera entendemos que Roberto es así por causa de los libros, que su padre en realidad le hace un daño al regalárselos y que su madre al ofrecer galletitas y ser tan comprensiva solo lo sobreprotege. Simpaticé con el freak y me dieron unas ganas tremendas de poseer una biblioteca de ese tamaño y una madre así de comprensiva. Mis deseos de posesión de bienes y de familia fraterna no estuvieron dirigidos a la acumulación del conocimiento y de sentimientos maternos, sino más bien al deseo de aprenderme de memoria la colocación de los libros y presumirla invitando a los niños a que sacaran ejemplares recitados por mí, comprobando así mi capacidad mnemotécnica. Más allá de la envidia que sentí por aquello que ocurría en otro mundo y geografías, la Italia de la caricatura, esta biblioteca imaginada por mí honraba la posesión de libros como algo que aún intuía necesario. De cualquier manera me hacían llorar todos sus episodios. Eran programas terribles que un televidente de esa edad debe evitar a toda costa, madres y padres enfermos donde el hijo menor tenía que trabajar por las noches, traer medicinas, hacerse cargo de enfermos y demás parafernalia destinada a crear un sentimiento de culpa a quienes terminamos odiando al mundo, precisamente por las injusticias que se le propinaban a estos seres indefensos, producto de una lucha de clases encarnizada. Aquellas eran verdaderas acciones sobrehumanas que hablaban de la lucha del hombre y de su condición moral. La caricatura Corazón no cautivó mis sentimientos más allá del deseo de una biblioteca que aún no conformaba. Sin embargo, sí abrió la puerta preparándome para la más aterradora de todas, Remy, el niño de nadie, una caricatura absolutamente lacrimógena. Con este drama mis concepciones estéticas y éticas sufrían su primera fragmentación. Mi vida se definió antes y después de Remy.